Continuamos con La Noche. Hay tres preguntas que rondan el proceso de Santrich. ¿Quién debe decidir su futuro, la JEP o la justicia ordinaria? ¿Cuándo se debería resolver si Santrich va a Estados Unidos? ¿Y cómo quedaron las normas sobre revocatoria de beneficios a exguerrilleros que se reincorporaron? Pues es necesario empezar diciendo que el Congreso reformó la Constitución para crear la JEP. Actualmente es el juez de Santrich y de todos los exguerrilleros que se acogieron a sus beneficios. Él tendría sanciones de 5 a 8 años si todo hubiese avanzado normalmente, pero según información de Estados Unidos, Santrich cometió los delitos de narcotráfico y lavado de activos en 2017. Es decir, después de la refrendación del acuerdo, y la Corte Constitucional, al avalar la JEP, dijo que quienes cometieran nuevos delitos perderían los beneficios, como por ejemplo, de sanciones sin cárcel, o la participación en política y la no extradición. Si con posterioridad a la entrega en vigencia de este acto legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas, algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ordinaria. Pero ¿quién debe decidir la suerte de Santrich? La Sala de Revisión de Situaciones Jurídicas de la JEP debe establecer en 120 días si el caso se cometió antes del 1 de diciembre de 2016 o después. Por ahora toma fuerza lo dicho por la Corte, que los beneficios se mantienen mientras haya cumplimiento y no haya reincidencias. En la noche hablan los protagonistas de la noticia y a esta hora el contacto es con Gustavo Gallardo, el abogado de Jesús Santrich. Abogado, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias a usted y a toda la televidencia. Las FARC han dicho hoy, la FARC, ya convertido en movimiento político, que tienen, todo esto es parte de un montaje jurídico, fue lo que dijeron, orquestado entre Estados Unidos y el fiscal de Colombia. Yo le quiero preguntar si con ese argumento va usted a defender al señor Santrich y si tiene pruebas de ello. Sí, efectivamente. Muy buenas noches, primero que todo. Efectivamente tenemos pruebas de descargo mediante las cuales pretendemos desmontar todo ese invento judicial que el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha realizado contra Jesús Santrich, incluso contra las FARC y contra el proceso de paz. Tenemos vastas pruebas, digamos, donde vamos a lograr demostrar la inocencia de Santrich, toda su actividad lícita en pro de la paz, en pro de la construcción de la paz y de la implementación de los acuerdos. Tenemos un seguimiento día a día de las actividades de Santrich y eso en su momento a las autoridades judicial pertinentes demostraremos las actividades de Jesús Santrich. ¿Cómo se declara su cliente entonces, abogado? Jesús Santrich, incluso acabo de salir del búnker de la Fiscalía y tanto el día de ayer como el día de hoy conversando lo poco que conocemos del expediente, se ha dicho de paso, Santrich se declara totalmente inocente y víctima de un montaje judicial que se ha fraguado en su contra como forma de perseguirlo políticamente, como forma de arrebatarle la curul a la FARC, a la paz y al pueblo colombiano. ¿Quién cree usted que debe evaluar las conductas que se le atribuyen a Santrich, si bien estos delitos habrían sido cometidos según la DEA después de la firma del acuerdo de paz? Bueno, lo primero es que vamos a demostrar la inocencia, como ya lo señalé, de Jesús Santrich en los tribunales. ¿Y en cuál tribunal? El tribunal competente es la Jurisdicción Especial para la Paz o el Tribunal de Paz. Exactamente la sala, o mejor, la sección de revisión del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz es el competente, como lo señala el acto legislativo 01 del 2017. Entonces, claramente está definida la competencia y asimismo está definida la extralimitación de las funciones del señor fiscal general de la Nación, de los agentes del CTI, con la connivencia del gobierno nacional. ¿Usted cree que se está preparando la extradición del señor Santrich y se puede evitar? Bueno, efectivamente, la orden de captura internacional de Interpol es con esos fines, la captura con fines de extradición. Pero efectivamente ya nosotros hemos
realizado las acciones nacionales e internacionales pertinentes para que sea la JEP la que en Colombia defina de fondo la situación jurídica de Santrich y la extradición. Recordemos que hay una prohibición de extradición de miembros de FARC y de familiares. Entonces vamos a lograr demostrar, digamos, sin ninguna preocupación, la inocencia de Santrich y obviamente evitar la extradición, porque Santrich me lo ha dicho, digamos, hace un par de minutos que vengo saliendo del búnker, que él primero muerto que extraditado. ¿Y cómo está él? Lo último que vimos fue esa imagen cuando la Fiscalía le notifica la captura. Se declaró en una huelga de hambre, por lo que entendemos. ¿Le ha enviado algún mensaje a su familia, a la gente que lo rodea de su partido político? El mensaje para la familia, para las FARC, para los amigos y seguidores de Santrich es fuerza y moral, tal cual me lo ha planteado. En un momento estaremos también sacando un comunicado que pudimos extraer ahora que hicimos la visita, en el cual ya plantearemos unos elementos adicionales de la huelga de hambre. Pero en este momento cumple ya más de 24 horas en huelga de hambre indefinida, solo consumiendo líquidos. Santrich en el día de hoy acaba de firmar, o firmó mejor, a las autoridades que lo custodian una carta mediante la cual autoriza el no suministro de alimentos y asimismo autoriza que en dado caso que tenga alguna crisis médica no sea puesto a disposición de ningún médico, de ningún tratamiento, porque él no lo autoriza. Un último punto, abogado. El proceso de paz que terminó en la firma de un acuerdo, ¿estaría en jaque después de la captura del señor Santrich o es simplemente unas reglas del juego? Absolutamente, es una prueba más del incumplimiento del gobierno por parte de los acuerdos. Es decir, aquí hay un proceso de paz con un acuerdo firmado, en el cual, según ni siquiera en cifras de las FARC, en cifras de observadores internacionales, se plantea que menos del 10% se ha implementado. La FARC en este momento no tiene políticas de reincorporación, no tiene, como Santrich es víctima de ello, no tiene seguridad jurídica, no tiene seguridad física, porque a los miembros e integrantes de las FARC los están asesinando en las regiones sin que las autoridades del Estado hagan nada para impedirlo. Y efectivamente debemos señalar, y Santrich lo señala de manera categórica, que estamos en un proceso de paz fallido. Y analizando objetivamente lo acordado y lo cumplido, creo que salta a la vista que efectivamente es un proceso de paz fallido con incumplimientos totales. Pues queremos darle las gracias por estos minutos. Es el abogado de Jesús Santrich, Gustavo Gallardo, quien nos atiende a esta hora desde Bogotá. Gracias, abogado. A ustedes muchas gracias, muy amable. Vinculamos también a nuestra emisión a Juan Carlos Pinzón, es candidato a la vicepresidencia de Colombia por la coalición Mejor Vargas Lleras y Ante Todo Colombia, pero además fue embajador de Colombia en Washington. Señor Pinzón, bienvenido, un gusto tenerlo. Hombre, muy buenas noches, un saludo para usted y toda la audiencia de la noche. ¿Es la captura de Santrich una prueba de fuego para los acuerdos de paz de La Habana? Mire, varias reflexiones. Muchas veces he insistido en que esos acuerdos se pudieron haber negociado mejor, porque era evidente, lo advertí y eso molestó a mucha gente, que iban a quedar con nexos con el narcotráfico, que iban a quedar con armas encaletadas y que había disidencias que incluso en su momento había ordenado la estructura del secretariado. Otras simplemente son disidencias que han ido apareciendo, regresando a actividades puramente criminales. Y digo esto porque cuando uno ve el caso que hoy se presenta de una manera muy seria en el marco de una operación internacional típica, por mi experiencia como ministro de Defensa le puedo decir, típica de las cosas que en otros momentos se han hecho con éxito para golpear a bandas criminales, a estructuras de narcotráfico, a carteles, pues lo que uno observa es que si estas actividades se presentaron después
de la firma de los acuerdos y de todo ese proceso jurídico que se ha tratado, más allá de las preocupaciones que hubiese generado, creo que la Corte dio una señal muy clara, y la señal era: si la gente viola la ley después de esa firma, pues sencillamente pierde los beneficios. Y en este caso, siendo un delito de narcotráfico, en particular contra los Estados Unidos, pues no hay alternativa diferente a empezar un proceso de extradición que termine con esta persona pagando por sus delitos de manera clara y definitiva. El país necesita tener la tranquilidad de que si se van a hacer unos acuerdos, que realmente no hay burlas, que se respetan y que más allá de tener que, como ha dicho la gente, tragarse el sapo de ver a estos señores en el Congreso mucho antes de pasar por la justicia, sin haberle reportado ninguna consecuencia a sus víctimas, pues además de todo, si siguen delinquiendo, es una cosa que no puede aceptar el pueblo colombiano en general. Y esto lo siente uno en las calles. Yo se lo digo, me lo han dicho vendedores ambulantes, me lo han dicho taxistas, me lo han dicho colombianos de lo más común y corriente. La gente quiere ver que haya orden, que haya seguridad, que haya justicia. Candidata Claudia López a la vicepresidencia por la Coalición Colombia, usted dice que este hecho también es la oportunidad de demostrar que no va a haber impunidad para los guerrilleros que cometan delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz, pero existe también el temor de muchos colombianos de que la FARC se rearme, organice de nuevo su militancia. ¿Cree usted que hay una fragilidad en torno a esto? ¿Está en riesgo el modelo de paz? Yo francamente no creo, y Colombia no es un novato en materia de procesos de paz y desmovilización. El proceso de desmovilización con las FARC es el 10º proceso de paz que hace Colombia. Colombia es el único país del mundo que ha desmovilizado 10 grupos armados ilegales distintos, de derecha a izquierda, guerrillas, paramilitares, 76.000 delincuentes, y que tiene una estructura de desmovilización, reincorporación y posconflicto muy sólida, que no tiene comparación en el mundo. No es sorpresa. En promedio, el 50% de los que se desmovilizan efectivamente se reincorporan y cumplen, y la mitad no. Ese es el promedio histórico en Colombia, ese fue el promedio con los grupos paramilitares, con los grupos guerrilleros que se desmovilizaron antes fue un poco más alto, en promedio el 70-80% de las guerrillas se desmovilizaron. Las FARC no eran ningún atracador de barrio, pues las FARC, yo quiero recordarle a todos, era la organización criminal armada ilegal más grande que ha habido en el continente americano, desde Canadá hasta Chile. De manera que haber desmovilizado a las FARC fue un gran logro de Colombia, un efecto combinado del rechazo de la sociedad al uso de la violencia, de la mejora cotidiana a lo largo de los últimos 20 años de nuestra fuerza pública y de un proceso de negociación. Pero lo que sí está claro es que justamente por esa experiencia que tuvo Colombia en 10 procesos de paz, para decirlo de una manera popular, ya no nos dejamos meter los dedos en la boca. Y de hecho, por eso en el marco jurídico de este proceso de paz se previeron sanciones muy importantes para quien incumpla los procesos de paz, para quien incumpla las reglas. Y yo por eso celebro, y a mí me parece que está ocurriendo lo que debe ocurrir. Yo no coincido con el abogado del señor Santrich, que dice que esto sea un complot entre la DEA y la Fiscalía. Yo puedo tener muchas diferencias con el señor fiscal de Colombia, pero estoy segura que la Fiscalía es una entidad seria y la DEA también, y que hicieron, como en muchos otros casos, actividades de infiltración, de espionaje, que es como se logran desarticular las organizaciones criminales, y ahora debe ocurrir lo que ocurre en otros casos, pero en este en particular, y es que esas pruebas que mediante espionaje, infiltración, operaciones encubiertas se recopilaron, deben ponerse cuanto antes a disposición de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que es quien tiene la competencia de evaluar los hechos, de evaluar si ocurrieron después de la firma del proceso de paz y proceder muy rápidamente, si es así, a excluir al señor Santrich, a mandarlo a la justicia ordinaria para que allí sea procesado, condenado y eventualmente extraditado. ¿Hay ese peligro también, señor Guarín, de un rearme de las FARC, o cree usted que las disidencias también están jugando aquí un papel en todo esto? Mire, negarlo es absurdo. El comunicado de las FARC de esta mañana lo que es una amenaza a la sociedad colombiana. Cuando dice que se habla de un proceso de paz fallido,
lo que se está diciendo, en otras palabras, es que se volverá a la violencia, al terrorismo y a lo que ellos llaman el conflicto armado con las FARC. Y esa amenaza merece un rechazo absoluto de todos los candidatos presidenciales. La sociedad colombiana no se puede someter a ningún tipo de amenaza y no se puede pretender invocar volver a la violencia y al terrorismo para darle un blindaje a los narcotraficantes, como es el caso de Santrich. Quiero señalar dos cosas adicionales. Jason, la primera, lo que se está planteando por parte del abogado, cuando señala la competencia de la JEP, no se puede confundir con que la JEP se convierta en un peaje y un obstáculo para que la justicia ordinaria y la extradición se impongan en este caso. A la JEP no le corresponde sino únicamente verificar si existió un delito, si ese delito se cometió después de la firma de los acuerdos y si en la ejecución de ese delito existe una relación con el señor Santrich. A la JEP de ninguna manera le corresponde llegar a una conclusión sobre la responsabilidad de este individuo. Actuando así de manera diligente, se verá proceder a que la Corte dé su concepto, a que el presidente, que no será Juan Manuel Santos, sino el próximo, tome la decisión de extraditarlo. Y lo último, ahora que hablan del éxito de los acuerdos de la senadora Claudia López, le recuerdo lo siguiente, senadora. Jean Arnaud, en ACORE, el jefe de la misión de verificación del proceso de paz, de su implementación, señaló en octubre del año pasado, Jason, hace 6 meses, que en solo el bloque oriental, y esto sabe muy bien el exministro Juan Carlos Pinzón, en solo el bloque oriental había ya 1.100 integrantes de disidencias. Hoy lo que tenemos es cerca de 2.500 hombres de las FARC, según fuentes de inteligencia, que han retornado a la violencia, más estructuras de milicias que nunca se desmovilizaron y que están articuladas a estos aparatos. ¿De dónde provenía la droga? Era una de las preguntas iniciales al comienzo del programa, precisamente de la relación con esas disidencias. Y por eso hay que insistir, aquí hay que abrir un debate, y el debate es si hay un gravísimo peligro para la democracia derivado de que las FARC como partido político mantengan un brazo armado, que son las disidencias y narcotraficantes. Tengo que hacer una nueva pausa por compromisos comerciales. Ya continuamos el análisis aquí en el programa La Noche. Ustedes participando en nuestras cuentas de Twitter, opinando con el hashtag La Noche Santrich. 1 año y medio después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, ¿qué significa la captura de Jesús Santrich? Síganos escribiendo, vamos a leer algunos de sus comentarios. A esta hora el de Yoli Parra dice: significa lamentablemente que no hubo acuerdos coherentes ni una llamada paz honesta. La intención era dejar impunes al terrorismo para seguir destruyendo la población con la apuesta y obsesión de tener un Nobel no merecido. También escribe Víctor Angarita y dice: todo indica que si las FARC no entregaron las rutas del narcotráfico durante este tiempo es porque continúan con ese ejercicio ilegal. Y también escribe Patricia La Cruz, dice: es hora de legalizar las drogas y dejar de confiar en que se comprometen a dejar de delinquir. En segundos volvemos aquí en La Noche. Ya regresamos con La Noche.